Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por AutoZone. Y AutoZone es una empresa minorista que vende productos de vehículos, repuestos, amortiguadores, bujías, baterías, interiores, todo el tipo de productos que esté relacionado con los vehículos y por lo tanto es una empresa que ha sido considerada bastante anticrisis porque es algo que se necesita sí o sí. Si tú tienes que ir al trabajo con coche, y indudablemente vas a invertir en reparación y mantenimiento, porque si no dejarás de ir al trabajo y consecuentemente perderás tu trabajo, dejarás de ingresar. Y AutoZone es una empresa que tiene un gran recorrido en bolsa. Fijaros cómo desde la crisis del COVID pues no ha parado de subir. Pues es una empresa que además de ser una empresa muy resistente a las crisis, es una empresa que ha ganado bastante debido a los cortes de suministros y a los parones de producciones de vehículos, porque los coches de segunda mano han empezado pues a subir su valor debido a la escasez de vehículos. En este caso, pues un vehículo más viejo es sinónimo de mayor número de reparaciones. En este caso, AutoZone pues ofrece los productos necesarios para satisfacer esta demanda. Y ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 19 de noviembre del año 2022. Vemos como las ventas se incrementan un 8,62%. En cuanto al coste de las ventas, estas se incrementan un 14,15% y por lo tanto ya tenemos un indicio de que el margen bruto se habrá empequeñecido, se habrá reducido. De hecho, podemos ver como el margen en este año ha sido del 50,05%, mientras que en el año anterior era del 52,5% aproximadamente. Por lo tanto, este crecimiento de los costes de las ventas, que vendrían a ser pues todos los inventarios, las existencias que ha adquirido la compañía y estas las ha vendido, pues han incrementado su coste. Esto no es algo puntual de esta empresa, es algo que está pasando generalmente a todas las compañías y por lo tanto lo pondría entre paréntesis porque ya estamos viendo que es algo muy común y que la mayoría de las empresas van a buscarle solución tarde o temprano. Y pese a la reducción del margen bruto, esto no ha impedido que el gross profit se incremente un 3,61%. Vemos que los gastos fijos, son los gastos de estructura, pues los de ventas generales y administrativos, se incrementan un 8,62%. Pero ojo, fijaros cómo el gasto de intereses se incrementa un 33,36%, pasa de los 43 millones a los 57,7 millones. Vemos que el beneficio neto antes de impuestos disminuye un 6,45% y fijaros que también se pagan menos impuestos de sociedades. Esto ha resultado en un decrecimiento del beneficio neto del 2,87% hasta los 539 millones. Fijaros el margen neto que tiene la compañía, la verdad es que es muy interesante. Esto es el beneficio entre las ventas. La verdad que pasa del 15,13% al 13,53%, por lo tanto la empresa ha visto su rentabilidad reducida, pero hay que tener en cuenta que la empresa va evolucionando e intentará, imagino yo, controlar estos gastos para poder volver a la senda de la rentabilidad que tenía antes en el año 2021. Y bien, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo. Vemos cómo la compañía ha generado fruto de su actividad unos 793 millones frente a los 777 millones del año anterior. Esto supone un incremento del 2,01%. Vemos en cuanto a los flujos de inversión cómo estos se han incrementado hasta los 113 millones frente a los 90 y suponen un incremento del 25,20%. Por lo tanto, ha habido un gran incremento. Luego nos adentraremos más a averiguar qué es lo que ha sucedido o qué es lo que ha provocado este incremento de la inversión. Y luego vemos que en cuanto a los flujos de financiación salen unos 675 millones frente a los 895 que salieron en el año anterior y esto supone pues una caída del 24,59%. Al final del periodo ha habido un incremento de la caja de 5,4 millones de dólares y el saldo final de caja pasa a ser de 269 millones frente a los 264 del inicio del periodo. Vemos como la empresa amortiza o deprecia un valor similar a lo que invierte en gastos de capital. Es decir, que tiene un poco a la par, va a mantener sus activos, es una empresa que crece a un ritmo bastante interesante y por lo tanto va a necesitar mantener esta infraestructura para poder mantener su crecimiento. Al final es lo que le va a ayudar a conseguir esas ventas. En este caso, pues la empresa goza o dispone de una gran planta, propiedad y equipo. En la partida contable hay un gran saldo acumulado allí y también tiene unos leasings bastante considerables. Por lo tanto, es normal ver estas cifras. Y en cuanto a los flujos de financiación, hemos dicho que caen un 24,59%. Vemos que el nivel de recompras es el mismo que en el año anterior.
vemos que la empresa pues paga ciertos leasings, pero ha pedido deuda y esto es lo que ha provocado que no haya una salida de caja como la hubo en el año anterior. Porque fijaros que un poquito los flujos de inversión y los de actividad se mantienen, entre comillas, planos. Por lo tanto, la empresa a final de cuentas se ha endeudado y esto pues lo ha destinado para recomprar acciones. Y bien, ya nos encontramos en el balance de situación. Vamos a ver un poquito la estructura patrimonial que tiene la compañía y vamos a ver un poco pues qué es lo que ha hecho, cómo han variado los saldos. Por un lado vemos que el activo corriente es de 6.663 millones, este pues se mantiene prácticamente plano, es un 43,31% del activo total y por lo tanto es un tanto por ciento bastante relevante. ¿Qué hay dentro de este activo corriente? Pues el saldo que mayor relevancia tiene es el de los inventarios, que son los productos que acaba comercializando. Fijaros que me resulta muy interesante cómo el valor de estos inventarios se ha mantenido plano y por lo tanto me da a mi entender que no se le están acumulando los stocks. Claro que puede ser que aquí se hayan incrementado los precios e incluso hayan caído los inventarios en términos reales, no en monetarios. Y por lo tanto considero importante que se haga un buen control de estos inventarios y me llama la atención que la empresa tiene un fondo de maniobra negativo, es decir, tiene un activo corriente inferior al valor de los pasivos corrientes. Por lo tanto, va a tener poca holgura financiera, va a tener una tesorería bastante tensionada. Actualmente dispone de 269 millones de dólares en cash. Y bueno, los vencimientos que tiene aquí, a medida que van cobrando clientes e inventarios, pues pueden ir pagando. Sin embargo, no es una posición de tesorería muy cómoda a mi modo de ver y es algo que yo a mí personalmente pues prefiero no ver en las empresas que yo tengo. Como podréis observar, pues una de las partidas más importantes es planta, propiedad y equipo y los leasings. Por lo tanto, va a ser capital intensiva y es normal pues que la empresa, incluso en algunos periodos en los cuales considere que es necesario crecer, pues haga unas fuertes inversiones en CAPEX, ¿vale? Es una empresa que al final de cuentas lo que busca pues es logística y tener unos puntos concretos estratégicos para poder abastecer a sus clientes. ¿Y cómo ha financiado estos activos a largo plazo? Pues mayormente con deuda. Fijaros cómo adeuda una deuda a largo plazo de 6.300 millones de dólares. Esta se incrementa un 3,4%. Ya hemos visto en el estado de flujos de efectivo que ha habido un incremento de deuda de 200 millones. Nos cuadra con lo que estamos viendo aquí. Y, por lo tanto, esta deuda, al final de cuentas, fijaros que es superior a los activos que tenemos en garantía comparando el valor contable, porque es posible que el valor de mercado de estos activos sea mayor. Y fijaros que si comparamos esta deuda con el patrimonio neto, nos damos cuenta que la empresa tiene un déficit de patrimonio neto. Esto luego ya lo comentaremos con detalle, pero al final de cuentas significa que ha salido más dinero de la empresa de la que ha entrado en términos financieros. Quiere decir que esta situación se podría llegar, pues por un lado, o bien con muchas pérdidas, o bien con una remuneración al accionista vía dividendos o recompras de acciones muy elevadas, o por algún ajuste contable muy fuerte, como podría ser el deterioro del goodwill, como podría ser una pérdida extraordinaria de algún activo en concreto, del cual no se recupera el valor nunca, pues nos podría llevar a esta situación. Técnicamente, esta situación es de quiebra. Sin embargo, hay gente, o inversores, mejor dicho, que se sienten cómodos con esta situación. A mi modo particular, en mi opinión, pues no es algo que yo prefiera. Prefiero empresas que tengan pues un margen, digamos, más elevado para seguir recomprando y repartiendo dividendo, porque ahí está el patrimonio, pues para hacer uso de él. Pues si no, si tiene un buen patrimonio, pues para llegar a esta situación negativa aún tiene recorrido. Me van a pagar muchos dividendos y muchas recompras para ponerme en esta situación si esta es la situación idílica. Y fijaros, pues vamos a analizar un poquito la composición de este patrimonio neto. Por un lado, vemos que Additional Unpaid Capital, que es el capital aportado por los accionistas, es de 1.400 millones. Este se incrementa un 4,3%, mayormente pues por el Stock-Based Compensation. Vemos que la empresa tiene un déficit retenido. Este se reduce un 40,5%. Esto es debido a que pues, la empresa tiene beneficios. Entonces, interpretamos que en fases anteriores, en periodos anteriores a este, la empresa tuvo pérdidas, ¿vale? Pues esto puede ser también normal en empresas que pues necesitan invertir mucho, están empezando a ganar economías de escala y fijaros cómo realmente la empresa ha invertido mucho, ¿vale? La mayor parte de su inversión va en planta, propiedad y equipo y es normal pues que
en las fases iniciales del negocio, pues a una gran cantidad de activos, una gran cantidad de inversiones que generan gasto, pues te llevan a esta situación de pérdidas hasta que tú obtienes una masa crítica o un volumen crítico de negocio. Y luego nos encontramos que la empresa tiene una autocartera de 4.162 millones de dólares que aparecen aquí en negativo porque al final es una salida de dinero, ¿vale? Son las recompras de acciones y claro, pues mayormente si comparamos estos dos valores, casi el 100% de este déficit es porque se han recomprado acciones. ¿Cómo se han recomprado acciones? Pues fijaros, si la empresa no hubiese destinado estos 4.162 millones de dólares en este propósito, los tendría aquí en caja. ¿Cómo cambiaría la situación en cuanto al fondo de maniobra? Tendría un activo corriente superior al pasivo corriente. Si quisiera, podría cancelar deuda y no la tendría. Y tendría el patrimonio neto positivo. Esta situación, al final de cuentas, lo que está haciendo es que está comprometiendo los beneficios a futuro, porque realmente, fijaros, como aún no se han tenido estos beneficios, tenemos un déficit de 790 millones, sin embargo, hemos recomprado unos 4.162 millones. Y lo que significa eso es que se están recomprando acciones a un nivel pues superior a la generación de los beneficios. No te digo yo que la situación cambie en el largo plazo y la empresa empezase a tener grandes beneficios o a crecer de forma exponencial, que a lo mejor es lo que se tiene esperado, y provocar pues que este nivel de recompras esté justificado, porque esto tenemos que verlo como una remuneración al accionista, al menos yo lo veo así. Reducir las acciones en circulación, lo que favorece pues al accionista en cuanto al nivel de beneficio por acción, en cuanto a los derechos de votos, porque tiene una participación de la compañía superior sin tener que comprar acciones. En este sentido sí que se le ve remunerado, pero claro, de momento este dinero de aquí no es precisamente generado por beneficios, sino generado por deuda. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que es una empresa bastante interesante. A nivel de negocio, no le veo de momento freno. Creo que va a continuar esa dinámica positiva y va a seguir creciendo a un ritmo bastante importante. A nivel de generación de efectivo, pues creo que esto de aquí está muy bien. Y esto de aquí no es que esté mal, pero bueno, vemos como, al menos en este año, nos hemos visto la disyuntiva siguiente. O nos endeudamos y tenemos esta salida de efectivo de aquí de los flujos de financiación, o nos encontramos que la caja se ve reducida a unos 200 millones. ¿Qué pasa si no me endeudo? ¿Cuánto dinero tengo yo en el banco ahora? 269 millones. ¿Qué pasa? Que nos quedaremos pelados y esto no tiene ningún sentido. Lo lógico es que si sigue recomprando acciones, lo va a hacer por una parte con el dinero generado fruto de la actividad y por otro lado vía deuda. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle like, suscribíos y hasta pronto.